Es muy importante recalcar que las grandes conjunciones en triplicidades de tierra comenzaron a principios del siglo XIX, que fue básicamente la época de las guerras napoleónicas que abrió, pues el siglo XIX abrió con un ímpetu revolucionario masivo que revolcó lo que era el viejo orden de las jerarquías y de la iglesia, a tal punto que 100 años después, con la Primera Guerra Mundial, hasta cierto punto eso ya empieza a decaer significativamente, y según va progresando el siglo XX también. Y eso era la triplicidad de tierra, del nacimiento del Estado moderno, y ahora vemos que con este comienzo de la triplicidad de aire, empieza el Estado moderno a decaer o a cambiar. No sé si quiera yuxtaponer esas ideas en términos de esta idea del cambio de tierra y cómo se sublima hacia el aire. Ese proceso de sublimación, ¿de acuerdo? Es un proceso a través de la condición del nombrar. O sea, una condición de la condición del logos al nomos, ¿no? La condición del nombrar. Está vinculado, por lo tanto, a un proceso a través del cual lo que las cosas representan se antepone a lo que las cosas son. Ese proceso ya lo hemos vivido a lo largo de este siglo, a través de la filosofía, por ejemplo, de grandes librianos, ¿de acuerdo? Como Nietzsche, como Foucault, como Heidegger, todos con sol en libra, ¿de acuerdo? Es un giro. No, yo no creo que sea una casualidad que todos esos grandes filósofos, ¿de acuerdo?, tuvieran el sol en el aire, y precisamente en Libra, que es donde se ejecuta ese giro. Muy, Y muy, donde muy las cosas interesante. pasan, Muy interesante. donde las cosas pasan a ser lo que representan. La representación se convierte en un fenómeno, de acuerdo, preeminente por encima de la existencia, por encima de la esencia, ¿no? Lo que aparece por encima de lo que es. Es el imperio de las apariencias, ¿no? El imperio de lo que se puede nombrar o lo que se puede decir. Ese proceso, que está dentro de la historia del pensamiento contemporáneo, que está vinculado a lo que representan esos grandes autores, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con el estructuralismo francés, que tiene que ver con la posmodernidad, está muy involucrado en la posmodernidad, que es un fenómeno puramente intelectual. O sea, que realmente es un fenómeno que tiene que ver con la hipertrofia de la palabra, ¿no? La hipertrofia del acto semiológico y la gran obsesión que tienen los filósofos posteriores a los años 60 y 70, ¿de acuerdo?, a la deconstrucción. Europeos. Claro. Primero la deconstrucción y luego primero la deconstrucción y después a la construcción de un espacio semiótico, donde lo que importa es lo que se dice, donde lo que importa es cómo se dicen las cosas y qué es lo que se pretende con lo que se dice, más que lo que las cosas son propiamente. Donde importa más la existencia que la esencia. Es un giro muy importante que ya se prepara precisamente en las primeras fases, en una dimensión que no hemos acabado de captar, cuando de lo que se trata es de comprender la mutación que representó el paso de los signos de fuego a los signos de tierra en la última gran conjunción del cambio de elemento. Porque lo que estamos viendo es la entrada, por encima de todo, de la filosofía de Hegel, de Fichte, los románticos, Schopenhauer, ¿de acuerdo? Schopenhauer tiene un libro que es muy importante, que va a generar una gran convulsión a lo largo de todo el proceso del pensamiento posterior, ¿vale? Hay dos trabajos que son muy importantes a la hora de comprenderlo. Uno, que es el de Hegel, ¿de acuerdo?, la fenomenología del espíritu, que fue publicado cuando era profesor en Jena, Hegel, en esos momentos, en la Universidad de Jena. Justamente se estaba publicando, de acuerdo, en el momento en el que Napoleón entraba en Jena. Fue cuando se publicó la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es la que explica, de acuerdo, a las famosas tríadas hegelianas: tesis, antítesis, síntesis y los procesos dialécticos evolutivos, ¿de acuerdo? Esa fase, esa comprensión, introduce los elementos para comprender toda la teoría política posterior. La fenomenología del espíritu, juntamente con ese momento, más o menos por esa misma época, estaba publicando otro libro muy importante, otro filósofo que se declaraba completamente contrario a Hegel, de hecho era su enemigo cordial, experimentaba hacia él una animadversión, que fue Schopenhauer.
Y Schopenhauer publicó un libro que ha sido muy influyente, influyó decisivamente de manera reconocida. De hecho, uno de los primeros textos que escribió Nietzsche, de acuerdo, se titula Schopenhauer como educador. Ese texto se tituló El mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación establece una dicotomía que ya se prefigura en Kant, en la cual hay una diferencia entre lo que las cosas son en sí, como noumeno, y lo que las cosas aparentan o aparecen. Donde lo que indica Kant, ¿de acuerdo?, es que lo que aparece o se manifiesta, ¿de acuerdo?, es todo lo que podemos conocer acerca de la realidad. Esto es que no podemos llegar a conocer lo que las cosas son en sí mismas. Claro, eso es pasar del fuego, que es algo inasible, que es algo a través de lo cual fluye la vida, a lo que es la tierra. Esto es, a lo que representa o tratar de llevar lo que está vinculado a la iniciativa, al impulso, lo espontáneo, ¿de acuerdo?, de la voluntad, a la condición atada, ¿de acuerdo?, construida de lo que representa aquello que está vinculado al impulso o a la voluntad que ejercemos sobre la realidad. Entonces, eso tiene una influencia a nivel ideológico que se corresponde con los grandes sucesos políticos que estaban acaeciendo en ese momento. Son sucesos políticos que van a liquidar, de acuerdo, el viejo orden, de acuerdo, ya eso se avanzó en finales del siglo XVIII, de acuerdo con la Revolución Americana. La Revolución Americana fue mucho más trascendental, fue en realidad la que sirvió de antesala a la Revolución Europea. De hecho, la Revolución Europea fue una revolución descafeinada a nivel político y que no llegó hasta las últimas consecuencias de manera tan profunda como ocurrió en América, Claro. como muy bien explica mi admirado, querido y siempre recordado Alexis de Tocqueville, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros estamos presenciando en esos momentos una convulsión política que va a provocar la caída del antiguo régimen, parafraseando a Alexis de Tocqueville precisamente en uno de sus libros más conocidos, que se titula El antiguo régimen y la revolución, que es uno de los mejores textos para comprender precisamente el gran portal que representó ese periodo histórico que coincide prácticamente en días, ¿de acuerdo?, con la conjunción que se produjo en los primeros años, hacia el año 1806, de acuerdo, de los grandes cronometradores por primera vez en signos de tierra. Y ahora nosotros vamos a experimentar algo así, o lo estamos empezando a experimentar. Sí, sí. Usted mencionó la fecha de 1980 como que fue la primera fecha cuando Júpiter y Saturno hicieron gran conjunción en signos de aire. Hay que recordar que en las transiciones siempre hay como que la penúltima, o sea, la penúltima conjunción es un elemento, después cambia un elemento, después vuelve un elemento y después sigue con los elementos nuevos, que hay un periodo como de transición. Y ese periodo de transición lo estamos viviendo pues técnicamente desde la posguerra. Si tomamos en cuenta la conjunción en tierra del 60, la conjunción en aire en el 80, la conjunción en tierra otra vez en el 2000, ¿verdad? Si no me equivoco, y ahora la conjunción en aire en el 2020. ¿Qué era lo que quería hablar respecto a esa fecha? ¿Cómo podemos extrapolar esto que acaba de mencionar en relación a lo que sucedió a principios del siglo XIX, ahora a principios del siglo XXI? ¿Y qué podemos esperar en su opinión? Para ya empezar a hablar del contexto histórico contemporáneo, para ya ir cerrando la entrevista. Hay un texto de Todorov muy importante que se titula Sociedad líquida, ¿vale? La licuefacción en cuanto a lo que representan los vínculos en las relaciones humanas. Cuando estamos hablando de liquidez, estamos vinculándonos a lo que representa la humedad, ¿vale? Lo que representa la humedad, el aire es húmedo. Lo mismo que el agua es húmeda dentro de lo que son la complexión de las diferentes naturalezas de los elementos, lo que llamaban los antiguos los cuerpos de los elementos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la sociedad líquida, una sociedad en la que valores como la familia, las relaciones, por ejemplo, en el trabajo, o sea, hay que tener en cuenta que lo que se liquida a principios del siglo XIX también son los últimos bajidos, ¿de acuerdo?, o los últimos estertores de la sociedad feudal. La sociedad feudal es una sociedad que establece dentro de todos los niveles de jerarquía un orden muy marcado, unas estructuras en donde todo está previsto, en donde existe un protocolo muy estricto en cuanto a las relaciones. Ya sean las relaciones de amo-esclavo, hay que olvidar que uno de los textos más famosos
de Hegel, precisamente, habla de la dialéctica del amo y el esclavo, como Cogé, por ejemplo, explicó, de acuerdo, en sus maravillosas conferencias acerca del pensamiento de Hegel. La dialéctica entre el amo y el esclavo va a entrar, por ejemplo, dentro del ámbito del desarrollo, por ejemplo, de la teoría psicoanalítica, y va a entrar a través del psicoanálisis en lo que representa la filosofía del estructuralismo y posteriormente la posmodernidad, a través de eso, la dialéctica entre el amo y el esclavo y la dialéctica entre el hombre y la mujer. Y todas las oposiciones que están vinculadas a lo que Foucault llamaba, de acuerdo, a la dialéctica del poder y el panóptico. El control, sobre todo, por parte del sistema, de acuerdo, de los modos de regulación de los diferentes estratos y las sociedades de clase. Bajo esas circunstancias, lo que estamos observando, de acuerdo, a lo largo de este proceso, y en el año 80, que es cuando se produjo la conjunción en Libra, encontramos la irrupción, por ejemplo, a través de los grandes movimientos feministas, ¿de acuerdo?, del advenimiento precisamente de esa sociedad líquida en la que se diluyen todos los factores que están vinculados, de acuerdo, a la identidad. La identidad se vuelve fluida, la identidad pierde su forma, se vuelve proteica, se vuelve aire, se sublima, hasta el punto de que entra dentro del ámbito de la definición. De tal manera que yo soy hombre si me defino hombre, yo soy mujer si me defino mujer, yo soy obrero, ¿de acuerdo?, si me defino obrero, si hago de mi capa un sayo, ¿de acuerdo?, si hago de tripas corazón, si yo lo decido así, a través de mi ideología, a través de la construcción de mecanismos ideológicos, a través de la flexibilidad del lenguaje, puedo alterar lo que yo soy esencialmente, porque lo que importa no es lo que soy, sino lo que represento. Y en el ámbito de la representación es donde yo ejerzo mi libertad. La libertad de darme el nombre que yo quiera. Si yo quiero ser un gato, soy un gato. Si yo quiero ser un perro, quiero ser un perro. No hay absolutamente ningún factor al margen de la coherencia, ¿de acuerdo?, semiológica, que me impida ser lo que yo desee. Y dentro de la sociedad debe darme cancha para que yo realice ese gesto, ¿de acuerdo?, que es un gesto de autodeterminación. Y en ese gesto de autodeterminación nadie puede disputarme la primacía de ejercer mi libertad. Entonces, bajo estas circunstancias es que estamos presenciando y se produce en los años 80 precisamente, de acuerdo, una irrupción a un nivel casi charlotesco, esperpéntico, ¿no? El movimiento de liberación llega a unos puntos, pues, con gente como Shulamit Firestone, ¿de acuerdo?, y otras feministas radicales, en donde se llega a una descripción de lo que es el panorama, de lo que tienen que ser las relaciones entre los sexos. Usted se refiere a la tercera ola del feminismo, ¿correcto? Me refiero a una época en la que grandes feministas, mujeres que tenían una gran preparación intelectual, que procedían de un estrato de la burguesía muy determinado, empiezan a construir una especie por decirlo así, una especie de utopía, ¿de acuerdo?, feminista. Shulamit Firestone, por ejemplo, habla del sexo de los niños, ¿de acuerdo? Que los niños deben tener sexo, que las madres deben iniciar a los hijos en el sexo, que deben romperse los vínculos que están relacionados con las normas de parentesco, que los sistemas de parentesco y cómo están establecidos desde los tiempos prehistóricos en realidad son una construcción social y que a través de esa construcción social se han construido unas estructuras de dominio que han servido para mantener a la mitad de la población sometida y por encima de todo a los viejos, a los niños y a las mujeres postergados del ámbito del goce, que es el ámbito en el que todos debemos vivir, que es el ámbito de la jouissance, que dicen los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica este paso de la tierra al aire? Implica ese proceso de sublimación llevado a través de una operativa que está vinculado al uso, ¿de acuerdo?, de las redes en las cuales se acelera la información a un nivel en el cual el proceso de multiplicación y el proceso de interacción entre los diferentes estratos de la sociedad se vuelve de una permeabilidad, ¿de acuerdo?, desbordada. Entonces, bueno, decía Pablo, por poner un ejemplo, en el vídeo anterior,
que él temía que entraríamos en una fase en la que una parte muy importante del cuerpo social, ¿de acuerdo?, se quedaría fuera del mercado de trabajo, ¿vale? Y por lo tanto, bajo esas circunstancias, enormes masas de individuos descontentos irrumpirían, ¿de acuerdo?, con intenciones revolucionarias, pues como ocurrió en tiempos del bolchevismo, como ocurrió también en tiempos previos, ¿de acuerdo?, a principios de los años 30 en Alemania, ¿de acuerdo?, cuando la irrupción del nazismo y otros movimientos. Yo creo que eso ya no se va a producir. Yo creo que esa circunstancia ya no se va a dar. La revolución que se va a operar va a ser una revolución que ya está operando y que se va a establecer a partir de las reglas de intercambio y los principios de intercambio. Y que va a ser de la noche a la mañana y va a quedar establecida a través de la gran capacidad que tienen todos los diferentes actores sociales de reinventarse y de interconectarse, de tal forma que se va a producir una reacción en cadena en la que se van a perder absolutamente todas las bases establecidas a través de las cuales el control del Estado, ¿de acuerdo?, procuraba dar consistencia a la identidad social. Y van a desaparecer cosas a las que estábamos acostumbrados, como por ejemplo el dinero. Dejará de existir el dinero lo producirá el intercambio de bienes y servicios. Esto es, dejará de existir un Banco de España o un Banco of America y acuñaremos monedas todos nosotros, tú y yo, cuando hacemos consultas. Eso será tiempo y se traducirá ¿en qué? Dinero. Se traducirá en créditos. O en crédito. En crédito. Y a través del crédito... O sea, criptomoneda sería el término que estamos buscando aquí, quizás. Es algo más sutil que la criptomoneda, porque la criptomoneda hace tiempo que ya está funcionando. Pero lo que quiero decir es que a partir de un determinado momento, los que vamos a generar moneda, vamos a ser todos actuando. ¿A través de qué? A través de conexiones que no siempre van a estar vinculadas a lo que nosotros asociamos al trabajo, sino a lo que nosotros asociamos a el traslado o la afluencia de información. Porque lo importante es, tú estás viendo un vídeo porno o estás dando una conferencia sobre mecánica cuántica, o estás dando una clase de cocina, o estás transmitiendo información. Son ceros y unos. O sea, el porno y la clase de cómo se hace un soufflé son exactamente lo mismo, son ceros y unos. Lo importante es el movimiento de la información, no lo que la información transmite, no lo que la información es esencialmente. La esencia solamente tiene sentido al principio y al final de la comunicación. Pero a lo largo de toda la comunicación, lo que genera la dinámica del sistema es simplemente la proliferación. Claro, claro, como dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Y eso es lo que está creando esta aldea global en la cual estamos ahora mismo. Exacto. Sí, sí, sí. La revolución que trae este giro de la Tierra al aire es precisamente la revolución de que lo importante es el medio. Y también ocurrió cuando encontramos ese giro entre el agua y el fuego, porque el movimiento entre el agua y el fuego, ¿de acuerdo?, preconiza lo que representa el giro de la Tierra al aire. O sea, preconiza, ¿de acuerdo?, el paso del vínculo a lo que es concreto y el paso de lo que es concreto al vínculo. Claro que... En último término, el factor opuesto es siempre el factor que tiene que ver con lo leve, ¿de acuerdo?, con lo fluido, o lo que tiene que ver con lo grave. Esto es lo sólido. Claro, entre lo sólido y lo fluido. Porque hablamos brevemente de lo que fue la transición de fuego a tierra dentro del contexto occidental, que fue básicamente la expansión. También no hablamos de esto, que fue el cambio del mercantilismo a un capitalismo más establecido. Pero no habíamos hablado del cambio de agua a fuego, que se dio 200 años, que es el que básicamente el Renacimiento, hasta cierto punto, la idea de cómo Europa sale de esa Edad Media, que cierra un periodo de 1000 años, que es el 1000 años del medioevo, ¿verdad? Desde la caída de Roma hasta el comienzo de lo que sería, pues, el Renacimiento y lo que es toda esa transmisión del Renacimiento al día de hoy, que es parte todo de, digamos, algunas personas le dicen, pues, la subversión global, ¿verdad? Pero hasta cierto punto es la idea de cómo la modernidad hasta cierto punto nace en esa última transición,
de la gran mutación de agua a fuego. Hay dos fenómenos, el gran paso de agua a fuego viene marcado por dos fenómenos globales muy importantes, ¿no? Uno de ellos es la peste negra. Cierto. Fue más de 2/3 de la población mundial murieron en un periodo de tiempo muy corto. Y además sabemos que eso no solamente ocurrió, de acuerdo, en Occidente, que fue una epidemia a nivel global, ¿de acuerdo? Lo cual nos lleva a suponer que evidentemente existían conexiones comerciales y conexiones entre el viejo y el nuevo mundo también. Desde siempre ha existido, claro. Con lo cual, hasta cierto punto sabemos y tenemos bien claro, de acuerdo, que ese proceso fue un proceso que se dio. La peste negra marca ese fenómeno. Pero también muy importante, lo que vino como la peste negra, de acuerdo, fue el gran legado del mundo antiguo a través del proceso de incubación que el mundo árabe, claro, de acuerdo, y el Oriente hizo de esa situación, y a través de los monoteísmos semíticos, esto es a través del judaísmo y a través del islam, van a penetrar en Occidente, construyendo las grandes utopías de Occidente, que fueron los sueños y lo que de alguna manera quedó perfectamente prefigurado en el islam, de acuerdo, previo. ¿De acuerdo? Entonces, las grandes invasiones musulmanas, ¿de acuerdo?, que llevaron ya desde el siglo VII, el siglo VIII, ¿de acuerdo?, el legado cultural maduro, ¿de acuerdo?, del Oriente, el Levante, ¿de acuerdo?, del Levante mediterráneo y el Extremo Oriente, ¿no? O sea, es una vuelta, ¿de acuerdo?, una vuelta de todo ese proceso. Además, hay que tener en cuenta que eso coincide con el final de las cruzadas históricas. Esto es, la época de las cruzadas. Las cruzadas acaban, ¿de acuerdo? La última cruzada creo que fue en el año 1317, ¿de acuerdo? Y sí, creo que fue en el 1317. La caída de Constantinopla, 1400... se me olvida. 1450. 1450. Hace bastante tiempo que no lo reviso, ¿de acuerdo? Nos confundimos de fecha, disculpen. Pero si nos confundimos de fecha, no será por mucho. Sí, era 1400. De todas maneras, también estoy hablando bastante de memoria en cuanto a lo que representan los ciclos de las grandes conjunciones. Claro. Hay que tener en cuenta, bueno, que yo en general no me prodigo demasiado en astrología mundial, pero de todas maneras, sí en cuanto al estudio, de acuerdo, de esos grandes ciclos históricos y su vinculación con los grandes eventos, que hay que hacer hincapié. Tenemos tendencia, y eso, bueno, ocurre en la astrología moderna más que en ninguna otra forma de astrología, que por ejemplo cuando habla de los transpersonales habla de la sincronía histórica de su aparición, y lo hace desde un punto de vista y sin ningún rebozo, de acuerdo, desde una perspectiva eurocéntrica. Sí, el caballero, Breton es que se llama, el astrólogo mundano francés, ¿cómo era que se llamaba? El que descubrió los ciclos de Urano y de Neptuno. ¿Te refieres a...? ¿Bretón? No, Bretón no era, no. No, es que además es un astro al que me han asociado en alguna ocasión. Sí. No es Eudespicard, es... Sí, la idea de que la astrología mundana hasta cierto punto hoy en día se trata mayoritariamente desde un punto de vista moderno y no tradicional. Pues ahora me haces ¿cómo se llamaba? ¿Sabes? Es francés, yo sé que es francés, que acaba de morir hace como un año, sí. Sí, que vivió muchos años y que además, bueno, sí, tenía el Sol en Virgo y tenía Mercurio en Virgo también, tenía en casa 9, en fin, y estuve haciendo también unos cálculos de las Mutter y del círculo y del... ¿Cómo se llamaba? Bueno, es igual. No nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Claro. Entonces, lo que estábamos comentando, o sea, son grandes procesos históricos y están vinculados a los ciclos de los cronocratores. Entonces, Albert, estaba tratando de buscar el nombre, pero... Es una de las grandes...
Es que lo recordaré, o sea, mientras estamos hablando estoy seguro de que lo recordaré. Sí, pero de todas maneras, para ir cerrando ya la entrevista, estuvimos hablando de que en su opinión usted cree que ahora con esta gran mutación en signos de aire, el dinero va a desaparecer, como lo conocemos hoy en día, va a ser un momento donde la deconstrucción va a llegar a su momento, vamos a decir, a su desarrollo, no ulterior, pero va a continuar desarrollándose y sabe Dios en qué se va a desarrollar. Y tenemos la idea de la aldea global, las comunicaciones, la verdadera revolución, que de hecho todo esto de las redes comenzó en los 80. La idea de las redes, específicamente lo que era el cable, la televisión, o sea, en términos de lo que ya eran las computadoras personales, tenemos la caída del muro de Berlín, que ya da inicio a esta idea de la globalización per se, ya ahí cuajada como la conocemos hoy en día en el siglo XXI. ¿Qué otras ideas puede traer a la mesa en términos de esta gran conjunción y lo que puede traer? Quizás nombrar la inteligencia artificial, la cuestión de las tecnologías. El tema de la inteligencia artificial es un tema Para cerrar, Albert, para un cerrar. punto de vista, vamos a ver, yo siempre he dicho inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es como inteligencia militar, o sea, son contradicciones en los términos, ¿vale? O sea, inteligencia artificial es una contradicción en los términos. La inteligencia es por definición natural, ¿vale? Con lo cual es una propiedad de la vida. Nos hemos preguntado a lo largo de la historia los filósofos y los filósofos de la ciencia, he estudiado bastante filosofía de la ciencia e incluso he tenido ocasión de hacer seminarios acerca de la astrología de la ciencia impartidos, ¿no? Perdón, filosofía de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de lo que es la vida, ¿no? O sea, que los biólogos no tienen muy claro lo que es la vida. Los más modernos de entre los ecólogos, ¿de acuerdo? Y los estudiosos del fenómeno de la vida, los biólogos, la biología molecular, se ha preguntado qué es la vida. La vida es un proceso inteligente. Esto es un proceso consciente. Y es un proceso consciente que se ejecuta a partir de decisiones que tienen un carácter de índole cibernético. Esto es, quienes inventaron el sistema cibernético, o sea, los sistemas autorregulados, ¿de acuerdo? Y que se autoproducen, ¿de acuerdo? Fueron los seres vivos. Mucho antes de que a los seres humanos se nos ocurriera que podíamos construir aplicaciones que fueran capaces de aprender y por lo tanto generar conciencia y ser autónomas en su funcionamiento y emanciparse de nosotros, esto es mucho antes de que la noción de inteligencia artificial fuera una cuestión al abasto de la tecnología, era ya un fenómeno desde tiempos de millones de años, a través de los procesos de las bacterias, ¿de acuerdo? Que ya funcionaba. Esa transmisión de la información a través del aprendizaje y esos grandes logros a través de sus principios ya están presentes en la biología desde los inicios de la vida. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es más que la inteligencia de las bacterias llevadas a los circuitos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es a un nivel de silicio lo mismo que a un nivel de carbono, ¿de acuerdo? Exactamente igual, funciona de la misma manera. Entonces, todo esto también está vinculado a los grandes cambios que vamos a vivir en este giro histórico, donde vamos a descubrir, ¿de acuerdo?, que nuestras mentes van a estar conectadas y que vamos a estar conectados como sujetos biológicos, donde la diferencia entre lo tecnológico y lo biológico va a ser una frontera que paulatinamente se vaya diluyendo, hasta el punto de que yo puedo ser una tierna jovencita en el Internet de dentro de 10 años, ¿de acuerdo? Si lo deseo, simplemente porque yo soy una apariencia en el ámbito virtual del ciberespacio. Y puedo ser lo que quiera, y puedo convertirme en lo que quiera, y puedo consumir lo que quiera. Y eso puede retribuirme de manera satisfactoria a un nivel sensorial, a un nivel emocional, a un nivel sentimental, ¿de acuerdo? Y a un nivel intelectual y espiritual. Con lo cual, dentro de bien poco, desaparecerán esas fronteras. Y es nuestra cerrazón, y el estar todavía sumidos en los viejos paradigmas lo que nos impide ver que eso ya está ocurriendo. Porque yo ahora estoy hablando contigo y tú para mí no eres más que una secuencia numérica. Yo me estoy imaginando a Fernando Raúl. Claro.
Y yo me estoy imaginando a Albert Nasdeu. Con lo cual, evidentemente, el tipo de relación que nosotros mantenemos es un tipo de relación en donde lo que importa es lo que aparenta. Y lo que importa Un es lo que... simulacro perenne. Sí, la sociedad del simulacro. Y eso es lo que está vinculado a este proceso, que es un proceso que además va a producir una revitalización muy intensa, ¿de acuerdo?, de lo que son las ciencias tradicionales. Esto de la astrología va a ser uno de los grandes reservorios de conocimiento, de acuerdo, que va a experimentar una multiplicación de índole más espectacular. Claro, claro. Porque la gente buscará, de acuerdo, en las raíces, las bases que les puedan dar significado. Porque si yo quiero convertirme en algo, pues ¿en qué me voy a convertir? Pues habrá gente que en todo el conocimiento traten de convertirse en sabios, claro, como eran los antiguos. Y para eso, evidentemente, van a tener que hundir, ¿de acuerdo?, sus pretensiones al nivel de las raíces de las que procede el conocimiento occidental, la astrología básicamente. Albert, para ya ir cerrando, por si acaso, el astrólogo se llamaba André Barbeau. André Barbeau. Que ese fue el que me falló. Bueno, Albert, para ir cerrando ya, ¿qué pensamientos finales usted puede decir para concluir? Y antes que diga eso, yo lo que quiere decir a las personas es que no pensemos, no nos vayamos en esta idea de que esto es el apocalipsis y que es el final del mundo y que esta transición representa la caída de Occidente o la caída de la vida humana o de la sociedad global. No, es meramente una transición, como el sinnúmero de transiciones que hemos experimentado a lo largo de los eones, a lo largo de los milenios, a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, de los años, de los meses, de las semanas y de los días. Y no va a ser el último, porque vamos a seguir transicionando hacia otras cosas en el futuro y en el devenir del tiempo que representa pues el cambio, que es la única constante en el universo. Varios factores a tener en cuenta respecto a eso. Nosotros estamos en medio de un gran ciclo. Este proceso es un proceso importante, que además coincide con otro evento que también tiene a nivel cósmico mucha importancia, que es el cambio de una era. Entonces, bajo esas circunstancias, conviene no separar, conviene mantener separados estos dos ámbitos. Claro, y que la nueva era va a comenzar ya para la próxima gran mutuación, más o menos, ¿verdad? Como dentro de 300, 400 años, cuando venga ya hacia ¿cómo es? Sería de agua a fuego. Agua a fuego. Entonces, desengañémonos, no va a ser tan terrible, ¿de acuerdo?, como la peste negra. Bueno, Albert. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que con el lío del coronavirus actualmente, pues empieza a pensar, ¿no?, que vamos a vivir aquí como la película esa de Brad Pitt, de 12 Monkeys, 12 monos, 12 Monkeys, ¿no? Monos, sí, bueno, hay varias películas apocalípticas vinculadas a grandes epidemias. No, por el momento parece ser que no. Porque por el momento, por donde se transmiten los virus es a través de la informática. A través de nuestras computadoras. Muy, muy bello. Y también, o sea, la idea del transhumanismo, de cómo el hombre se va a fusionar con la máquina o cómo va a tener esa opción, la idea de la interfase biológica, ese tipo de cosas, está a la vuelta de la esquina. Por el momento tenemos a un gran profeta, que fue un teórico de sistemas que trabajó para la NASA y que fue verdaderamente un individuo que se ha convertido en una especie de profeta, un ser transformado, de acuerdo, que tiene mucha influencia en los círculos de quienes ostentan el poder actualmente, que fue Kurzweil, ¿no? Claro, Raymond Kurzweil, claro. Kurzweil, ¿no?, con su utopía transhumanista. Todos los ciclos de Kurzweil incluso se están acelerando. Claro, la ley de Moore, claro. Vamos por delante de la utopía de Kurzweil, y hay que decir que el ser humano, para Kurzweil, no va a transponer en cuanto a su identidad biológica, de acuerdo, una década que está muy cercana incluso a nuestro devenir en este mundo. Claro. O sea que, según él, algunos de los que estamos en estos momentos erigidos sobre nuestras piernas en este mundo de nuestra generación, vamos a ver esa división.
Claro, y creo que Raymond Kurzweil en Age of the Machines, la era de las máquinas, creo que se llamaba en español, y yo creo que él predijo que la inteligencia artificial iba a estar ya para los 2030, aunque ya la inteligencia artificial ya existe, pero la idea es que ya eso es posterior al comienzo de la gran mutación ahora en el 2020, o sea que concuerda con el cambio. Está ya, o sea, y por ejemplo tenemos la nueva moneda de Facebook que ya está preparada para salir. Libra, es verdad, que se la han llama llamado Libra, es verdad, qué loco, yo no había pensado en eso, ¿verdad? Pero ¿alguien ha dudado que tiene que ver con el nacimiento del propio Zuckerberg que se dio, de acuerdo, cuando la conjunción entre Júpiter y Saturno de los años 80? Claro. Que fue, no, pero él nació posterior, porque él es 1 o 2 años mayor que yo. O sea, que él yo creo que nació con... De hecho, yo creo que él tiene ahora... Él debe tener Júpiter... Él debe tener... No sé. No conozco... ¿Usted sabe las posiciones de Júpiter y Saturno en su carta? Porque creo que va a ser Saturno en Escorpio y Júpiter en Capricornio, por ahí. Creo que es así. Sí, creo recordar que tiene la Luna y Marte, ¿de acuerdo? En Tauro, ¿verdad? En Escorpio. El ascendente en Tauro, perdón. Eso era, ¿no? No, es un ascendente Géminis. Pues yo pues no recuerdo. Adelante. Lo hemos de mirar, lo hemos de ver. En fin, tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos mucho para hacer. Sin duda alguna. Y Albert, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que pues nos veremos dentro de 200 años para hablar con usted respecto a cuando cambie la gran mutación de aire a agua. Eso ya está ahí a la vuelta de la esquina. Así que para aquellos que quieran